Bienvenidos todos a la última sesión de este ciclo de Inteligencia Artificial y Recursos Humanos, este Learning Path que diseñamos con mucha motivación y cariño desde el equipo de Nala, tratando de juntar desde los aprendizajes que hemos tenido como una empresa AI-driven y también conocimiento y lo que estamos viendo en las distintas conferencias de las cuales estamos participando acá en Estados Unidos. Como siempre, en esta sesión vamos a revisar ciertos conceptos bases de inteligencia artificial, aplicables para cualquier tipo de función, no solo para temas de capital humano. Vamos a reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial está impactando no solo la forma en la que las empresas se organizan y trabajan, sino que también cómo desde recursos humanos nosotros deberíamos soñar los procesos que quizás hoy en día son tediosos, generan fricción y son complejos. Vamos a revisar dos user case y uno de estos user case va a ser en Nala. Y por supuesto vamos a tener tanto durante la sesión como al final de la sesión un espacio de Q&A. Yo los invito al que tenga dudas, comentarios, que los vaya, ya sea que los envíe de forma privada o los vaya dejando en el chat. Y Camila es quien va a ir moderando. Si es que viene más adelante la presentación, lo vamos a dejar para el final, o si es que es algo que es relevante de cara a algo que es novedoso y que va a servir para poder profundizar en la discusión. Entonces, hoy en particular nos vamos a enfocar en lo que son los planes de sucesión y diseño organizacional. Como les comentaba hoy, estaré yo, mi nombre es Jimena, soy ingeniera, mi background es más en el mundo del management, antes era CEO de otra empresa, hoy soy CEO de Nala, Mafe, que está con nosotros hoy, pero no está con su cara visible porque ya viene en la etapa final del webinar, pero está ahí de participante. Mafe no solo tiene más de 15 años de experiencia liderando equipos de recursos humanos en la región, sino que también ya más de 4 años acompañando a empresas en todo el mundo en lo que ha sido este proceso de transformación digital, de culturas ágiles y de ir incorporando tecnología y la data a la toma de decisiones en capital humano. Y Daniel Kuche, que es nuestro invitado estelar a lo largo de este AI y HR Learning Path, CTO de Nala, pero además de ser CTO de Nala, y creo que más relevante aún, es su experiencia previa. Yo creo que desde que conozco a Daniel en la universidad, hace pocos años, porque salimos hace poco tiempo de la universidad, mentira, salimos hace mucho tiempo, para esto vale, tengo mucha experiencia. Daniel ha estado siempre trabajando de distintas formas con inteligencia artificial. En su último rol antes de sumarse al equipo de Nala, ni más ni menos que en Hyundai, en Corea del Sur, donde estuvo 13 años, trabajando en una empresa que obviamente es referente en estos temas y viendo cómo la inteligencia artificial estaba cambiando bueno, el mundo y las operaciones globales. Entonces, agenda de hoy. Vamos a partir con ciertos conceptos de lo que es una cultura talent first, el por qué, lo que no tiene que ver con inteligencia artificial, lo que tiene que ver con el framework que ocupamos y con lo que nos mueve en Nala. Vamos brevemente a recorrer los principales conceptos de las sesiones 1 a la 3, como un recordatorio para los que ya van completando esta certificación, pero también como un sentar ciertas bases para los temas que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con la guía para construir agentes. Vamos a revisar dos casos de uso. Daniel va a mostrar un ejemplo, yo les voy a aterrizar el ejemplo del agente a un agente que podría diseñar planes de sucesión, y después nos vamos a ir a un segundo caso de uso de cómo con inteligencia artificial podemos llevar el proceso de la gestión de la sucesión al siguiente nivel, y les vamos a mostrar cómo lo hacemos en Nala. Entonces, la primera patita, y acá, Mafe, voy a ir yo, no sé, Camila está atenta, de repente quizás Mafe quiere complementar algo, o si no va a entrar en la etapa final donde mostremos el user case de Nala. Entonces, lo primero y lo más importante, en Nala estamos convencidos que las culturas que atraen y fidelizan talento son las que sientan las bases de una compañía sólida, con o sin inteligencia artificial. Lo interesante y la oportunidad que tenemos ahora es que la inteligencia artificial es una herramienta muy potente, pero al final desde Nala nosotros siempre apuntamos a apoyar a nuestros clientes a crear, consolidar y potenciar culturas talent first. Y las culturas talent first son culturas idóneas para el top talent. Y para resumirlo y simplificarlo, nosotros siempre hablamos de estas tres verticales. El top talent le gusta estar en un lugar donde la gente quiere ir a trabajar y donde los líderes inspiran crecimiento. Y por eso la primera sesión de este Learning Path la enfocamos mucho en lo que es el desarrollo de liderazgo y cómo el tipo de líderes que se requiere para esta nueva era está cambiando y cómo nos podemos adaptar.
Lo segundo, el talent first, le gusta estar en entornos de alto rendimiento, le gusta ser parte de equipos que inspiran, que exigen y que se arreglan resultados. La persona que es talentosa no le gusta ser el que le hace el trabajo al resto. Por ende, el cómo como organización nosotros promovemos entornos de alto rendimiento es extremadamente importante si queremos ser una cultura talent first. Y en tercer lugar, el talento le gusta estar en organizaciones que apuestan por el crecimiento de su gente. ¿Ya? Esto tiene que ver con oportunidad y con movilidad interna. No pensemos solo en promociones, sino que en cómo esa persona va creciendo, no solo jerárquicamente, sino que profesional y personalmente, gracias a las oportunidades que encuentra en esta empresa. Al igual que la sesión anterior, hoy nos vamos a enfocar en la vertical número 3, ¿ya? Y dentro de la vertical número 3, quiero partir con esta frase: crecer en una empresa es cuestión de suerte, ¿ya? Muchas veces nosotros vemos desde Nala como hay una presión o nos autoponemos una presión desde recursos humanos con garantizar que el 100% de la empresa va a poder crecer, cuando la realidad es que es poco común que a nivel masivo la gente pueda como tener promociones. Para yo poder crecer desde el punto de vista de un cargo en una empresa, tengo que primero estar preparado para asumir ese nuevo desafío, segundo, tiene que existir ese nuevo desafío, esa oportunidad, y tercero, me tengo que enterar, tengo que saber que existe. Una persona puede estar súper preparada, puede existir la vacante, y si la persona no sabe, o no hay forma de ver que esa persona está preparada, al final la movilidad no se va a dar. Pero más que hoy enfocarnos en lo que tiene que ver con la suerte de la persona y el rol que yo tengo como colaborador en ser, en tomar un rol activo en mi plan de crecimiento, quiero enfocarnos en lo que pasa más desde HR. Entonces, desde HR, cuando hablamos de movilidad y de una organización que apuesta por su gente, hay distintas cosas que tenemos que tener a la vista, que son parte de nuestro mandato y que tienen que ver con esto. Uno, todo lo que es la gestión de cargos críticos y procesos de reclutamiento interno. Cómo nosotros desde Capital Humano nosotros tenemos identificados estos cargos para los cuales tenemos que estar preparando pipelines de personas para asumir en distintos periodos del tiempo, y también cómo nosotros internamente, frente a oportunidades, tenemos procesos de reclutamiento internos, y es factible ir a ver el pool de talento. Y lo segundo son programas para el desarrollo de habilidades, lo que acá en Estados Unidos ahora es todo lo que es L&D, Learning and Development, alineados con las necesidades de la empresa. Y eso en particular creo que en el contexto actual, con todo el tema de adopción de inteligencia artificial y con el impacto que va a tener la inteligencia artificial en cómo organizamos y armamos equipos, con mayor razón esta es una bandera o es un tema desde Capital Humano que es extremadamente importante, porque el tema en boga hoy en día es, ok, ¿cómo hacemos el assessment? ¿Cómo medimos la brecha? ¿Dónde hacemos reskilling? ¿Dónde hacemos upskilling? Entonces, al final, eso tiene que ver con que la gente esté preparada para asumir los roles que necesita la empresa. Y lo tercero es la visibilidad de cara a los colaboradores. ¿Cuál es mi rol desde recursos humanos en hacer visible o tener los procesos para que efectivamente cuando la persona esté preparada y esté la oportunidad, se sepa y ahí se genere como esa movilidad? Hoy nos vamos a enfocar más en cómo la inteligencia artificial está impactando la gestión de cargos críticos y cómo internamente nosotros preparamos a personas para asumir esos roles críticos o cómo nosotros internamente diseñamos planes de desarrollo en un contexto que está cambiando. Entonces, desde el rol de recurso humano, que como en todas las sesiones quiero enfatizar, el rol que tenemos desde recursos humanos no es diseñar planes de sucesión, no es que todos tengan un plan de desarrollo. El rol de recursos humanos es ser un actor clave en garantizar la estabilidad operacional de la empresa. Y por eso tenemos roles críticos, y por eso armamos planes de sucesión, y por eso invertimos en desarrollar a la gente, porque todo eso tiene que ver con que la gente crezca en la empresa y con que la empresa pueda adaptarse y siga creciendo y enfrentándose a los distintos desafíos. Entonces, ahora ya vamos a entrar al tema de inteligencia artificial, pero vamos a aprender algunos temas de cómo crear a gente y después nos vamos a enfocar en dos temas que nosotros hemos identificado en NALA como temas que en este bucket generan mucho desafío, fricción, son cosas que sabemos que son importantes, pero por distintas razones cuesta que avancen. Uno es el diseño de planes de sucesión, o sea, una vez que tenemos a la persona y tenemos a las personas que queremos preparar, ¿en qué se traduce ese plan de desarrollo para esa persona? Sabemos que es muy complejo, sabemos que, sobre todo con algunas, cuando las habilidades o las responsabilidades no son tan técnicas, no es fácil el ver cómo la voy a desarrollar, no es fácil que la persona la desarrolle y tampoco es fácil la evidencia, entonces requiere mucho feedback. Y por otro lado, es algo que es un proceso complejo, entonces no es algo que uno puede hacer para toda la empresa, sino que también requiere foco en estas personas clave. Y lo segundo, saliéndonos ya del proceso de diseñar planes, que después viene lo que es la gestión.
Y acá mi invitación siempre a los que están en nuestro webinar es a siempre entender que el rol que tenemos desde recursos humanos no es, como hablábamos la vez pasada, no es realizar una evaluación de desempeño, es mejorar el performance de la empresa. Una de las patitas de ese workflow es realizar una evaluación para poder medir, para ver, saber qué tengo que mejorar. Ya, lo mismo pasa acá cuando hablamos de la sucesión. La gestión de cargos críticos y planes de sucesión es una gestión. No es solo un diseño, implica tener KPIs, implica monitorear, implica estar permanentemente desarrollando habilidades para poder ir mostrando avance y progreso en lo que es garantizar la estabilidad operacional de la empresa. Dicho eso, ahora le voy a pasar la palabra a Daniel. Con Daniel vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para hacer de forma rápida pero clara un resumen de ciertos como building blocks de los temas de inteligencia artificial que hemos hablado, que son importantes para lo que viene después, que es la guía para construir agentes. Daniel, ahora voy a brevemente presentarte. Para los que no te han visto en las otras sesiones, ingeniero, máster en ingeniería industrial, experto en inteligencia artificial aplicada en procesos industriales. Dentro de su rol como CTO de Nala, él co-lidera nuestra estrategia de inteligencia artificial, es quien vela porque Nala como empresa, no solo como producto, cuente con la infraestructura y el sistema de governance, que son las reglas para poder ocupar inteligencia artificial. Tiene un rol fundamental en ayudar a que el equipo de Nala logre pasar a este nivel de hyper performance. Nosotros en Nala creemos, o sea, estamos seguros de que no es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, sino que nos va a dar superpoderes. Y por eso tenemos un roadmap muy claro para ver cómo vamos a lograr que como equipo logremos alcanzar este nivel de hyper performance. Y obviamente, por supuesto, Nala siendo un partner en temas de talento y sucesión y transformándose cada vez más en un agente extremadamente efectivo, tenemos un roadmap donde, por supuesto, queremos que a través de Nala nuestros clientes tengan acceso a las últimas tecnologías y a inteligencia artificial aplicada de forma segura y ética a procesos tan estratégicos como son los talent reviews y los planes de sucesión. Para efectos de hoy día, considérenlo como su CTO. Si han estado en la situación en el último tiempo que les toca encontrarse con el equipo de tecnología, no logran alinearse, no entienden dónde vienen algunas cosas, espero que Daniel los ayude también como a ponerse en el zapato de quienes están liderando esto desde el área de tecnología, y por otro lado, aprovechen que él está acá para hacerle preguntas, porque lo que sí está clarísimo es que esa colaboración va a ser cada vez más parte del trabajo. Me atrevería a decir que hasta los equipos de recursos humanos van a haber muchas personas que tradicionalmente quizá hubiera estado más en tecnología, ahora van a ser quienes van a liderar muchas veces los temas de recursos humanos. Entonces es súper importante ir entendiendo las fortalezas de cada equipo y cómo trabajar de forma colaborativa. Dicho eso, le doy la palabra a Daniel. Así que Daniel, vamos. Y tú me vas avisando ahí cuando vamos pasando de diapositiva. Dale, gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, bueno, para resumir primero los conceptos básicos que son clave en realidad, por eso ponemos tanto hincapié, para entender brevemente sobre los tipos de inteligencia artificial. Primero, tenemos ahí el dibujito que tiene una calculadora simple, una calculadora científica y una calculadora científica con manos y con herramientas. Esto yo siempre lo ocupo para clarificar, para tener como una referencia que algo que yo llamo la inteligencia artificial clásica es como equivalente a una calculadora de juguete como la que ven ahí, que es en el fondo un modelo matemático que interpreta números, que procesa números para dar data estructurada. Todo lo que se hablaba sobre machine learning, big data, qué sé yo, todo eso es IA clásica. Luego llegó ChatGPT y la IA generativa. Eso es como una calculadora ya gráfica científica, como la que tenemos ahí en el centro, porque puede generar imágenes, texto, y puede ser un coautor que me ayuda a generar, por eso se llama IA generativa. Y luego están todos los conceptos que tienen que ver con Agentic AI, los agentes y agentes. ¿Qué es un agente? Bueno, es literal, la IA generativa, la calculadora gráfica científica, con manitos conectados a diferentes herramientas. Eso es todo. No hay nada más en toda esa nube de conceptos que se hablan. Y luego, en los niveles de trabajo con AI, nosotros lo ordenamos con estas cuatro maneras. Estos cuatro pasos que están aquí. Primero, el engranaje con el cerebro se refiere al modelo. Uno tiene que tener claro qué modelo de inteligencia artificial va a utilizar. Y el modelo no se refiere a la compañía o a la marca, porque está Google con Gemini, está OpenAI con ChatGPT, pero el modelo es la versión porque cada modelo tiene diferentes cosas que hace bien y otras cosas que hace no tan bien.
Y por eso uno tiene que tener claro qué modelo va a utilizar o qué modelo está utilizando. Luego está la lupita con el libro, porque uno tiene que tener claro qué conocimiento uno está conectando con ese modelo. Si tenemos políticas internas de la empresa o cosas específicas que queremos trabajar. Luego está el robotito con los enchufes, son las herramientas que yo le voy a dar acceso a mi modelo. La herramienta más común y principal que hubo un cambio más o menos en los últimos 2 años es acceso a Internet, por ejemplo. Antiguamente, cuando yo iba a ChatGPT, yo le preguntaba algo, tenía problemas porque solamente sabía cosas hasta septiembre del 2020, una cosa así. Luego, ahora básico, todos los modelos están conectados a Internet, o sea, pueden buscar información actual. Esa es la primera herramienta más básica y uno puede conectarse con sistemas de recursos humanos, con el calendario, con el correo, etc. Y el cuarto paso que uno tiene que, o la cuarta capa, es el de la dirección y la seguridad. El señor que ve los flujos, los permisos, las aprobaciones. Teniendo claro esos 4 niveles, nosotros hemos hablado de los casos de uso, que nosotros ahí los variamos según autonomía y complejidad de implementación. El más básico es ocuparlo como un intérprete, o eso es ocupar ChatGPT básicamente en la página de chatgpt.com, ocuparlo para que te procese texto. Lo otro es ocuparlo como coautor para generar borradores, descripciones, ahí uno tenemos que ya conectarlo ya con información y con alguna herramienta, cosa que de hecho la página de chatgpt.com ya te da acceso a hacerlo, o uno lo puede hacer con Copilot, con Gemini, conectándolo a diferentes bases de información o herramientas de la empresa. Y luego está el encargado, y ahí es cuando uno tiene un agente ya 100% autónomo, que es como yo le llamo el subencargado o encargado entre comillas, porque es o sea, que puede trabajar con una persona que te hace entregas, como un miembro del equipo que te hace entregas o que te puede ocupar herramientas para coordinar entrevistas, lanzar encuestas, enviar notificaciones, o sea, interactuar ya de una manera un poco más independiente bajo la supervisión de uno. Eso sobre los conceptos claves para el trabajo. Perfecto. Yo esta parte lo voy a hacer muy rápido, porque quiero darle el paso a Daniel para la guía, ¿ya? Pero en la sesión 2 hablamos de cómo la inteligencia artificial, en la medida que la vamos adoptando como herramienta, y en la medida que se va desarrollando, primero va a impactar el diseño organizacional, qué se necesita un líder, cómo se conforman los equipos, qué herramientas ocupamos. Entonces, ahí mostramos como el ejemplo estos organigramas. O sea, son organigramas donde están primero las personas trabajando como un engranaje. Lo primero que vemos es que empezamos a ocupar herramientas no de forma tan como es ahora, que quizás un poquito más aislado, depende de cada uno, sino que ya se requiere que las personas vayan ocupando herramientas, a donde ya los agentes pasan a ser casi como parte de los pods híbridos de las empresas. O sea, los líderes tienen que administrar, gestionar equipos de personas y agentes, y los agentes son casi como personas de otro planeta, que es como que ampliamos nuestro mercado laboral, y ahora uno contrata personas, pero también contrata gente, y pasan a ser parte del día a día, ya no solo una herramienta. En la sesión 2 nos enfocamos en este contexto nuevo, reflexionamos sobre cómo eso desafía quizás cómo son los ciclos de desempeño, entendiendo que con o sin agentes siempre va a ser importante medir para poder mejorar performance, pero cuando ya entran los agentes, son otros los conceptos que vamos a tener que monitorear para efectivamente ver cómo va el performance del equipo, cómo lo mejoramos. Si les interesa saber más de eso, pueden acceder a la sesión 2, donde profundizamos en ese tema. La sesión de hace un par de semanas nos enfocamos en cómo está impactando la inteligencia artificial en este rol de garantizar la estabilidad operacional que tiene recursos humanos. Nos metimos en lo que son los diseños de roles, revisamos algunos frameworks de AI y hicimos algunos ejemplos con este modelo de Keep, Handoff, Retire, Create, que nos permite pasar de una descripción a tareas, y de las tareas identificar qué tareas son las que son candidatas a ser delegadas a inteligencia artificial, qué tareas se van a mantener, qué tareas van a desaparecer y qué nuevas tareas podrían aparecer. Y con esto, como sale ahí en la imagen, hacer este ejercicio desde recursos humanos de subirnos a una máquina del tiempo, ir a ver cómo va a cambiar ese rol, retroceder y armar estos planes o estas rutas de desarrollo con ese rol futuro en mente, ¿ya? Y desde el punto de vista del proceso nos enfocamos en los talent reviews y haciendo un poco el análisis de cómo se han hecho hasta ahora los ciclos de talento o los talent reviews. Con inteligencia artificial ver las oportunidades que se presentan, donde
los talent reviews pasan de ser una actualización de un Ninebox a conversaciones en torno a crecimiento de oportunidades, donde ya debiese haber acceso en tiempo real a material previo, durante y posterior de las sesiones. Pasa a ser un proceso continuo, actualizado y a escala masiva, ¿ya? Y ya la inteligencia artificial nos ayuda a ir monitoreando ciertos KPI y es un co-creador de planes que va trabajando con estos humanos que están ya mucho más metidos en la estrategia, en el diseño y en la parte creativa. O sea, los talent reviews dejan de ser eventos aislados para convertirse en un sistema continuo, predictivo y humano, ¿ya? Y acá yo no quiero generar como angustias, esto simplemente tiene que ver con el análisis de cómo hasta ahora se han hecho estos procesos y la oportunidad que nos presenta el poder usar tecnología de inteligencia artificial y cómo eso va a cambiar, ¿no?, de lo que, la expectativa que va a tener el resto de la empresa de este tipo de procesos que llevamos desde Capital Humano, y también, bueno, la oportunidad que presenta para nosotros como owners de estos procesos. Ahora, la sesión 4, vamos a seguir hablando en torno a este rol de garantizar la estabilidad operacional, ¿ya? Pero nos vamos a meter ya, si la vez pasada fueron talent reviews, hoy vamos a entrar más en lo que son, no identificar a las personas, sino que, y hablar de las personas, sino que en lo que es el diseño de planes de sucesión y la gestión de planes de sucesión, y cómo la inteligencia artificial está cambiando eso y las oportunidades que trae. Y como parte práctico, y eso es lo que va a tomar Daniel ahora, vamos a, dentro de los próximos 15, 20 minutos, enseñarles, o al menos compartir con ustedes una guía práctica con ejemplos para construir agentes, ¿ya? El objetivo, y ustedes van a ver que van a empezar a aparecer unas diapositivas que algunas tienen harta información. Mi recomendación es que no se enfoquen en el texto, enfóquense en lo que les va a ir contando Daniel, en los ejemplos, porque ustedes después van a tener la diapositiva, y la diapositiva está pensada para que la puedan imprimir y casi que la puedan, si quieren, cargar a su modelo y puedan, en el fondo, ya con mayor tiempo, poder enfocarla en el desafío que quieren para su agente. Entonces, guía práctica para construir agentes con Daniel Cuche. Vamos a darle la palabra a Daniel. Adelante. Gracias. Ya, bueno. Te quería preguntar, no puedo compartir pantalla para lo de después, o tenemos que configurarlo. Bueno, Camila tiene que darme Sí, permiso Camila, un momento. el permiso Ya, para compartir pantalla. estaba buscando eso. Bueno, ya. Entonces, el cambio de mindset. Aquí, antes de hablar de construir agentes, tenemos que ajustar en el fondo cómo pensamos, cómo cambia nuestra forma de trabajar con la inteligencia artificial. Ahí, en el número 1 dice, somos líderes. Estamos en la era de los agentes con inteligencia artificial. Nuestro rol cambia. Nosotros, todas las personas, ya tienen la capacidad de no solamente trabajar como gente que ejecuta tareas, sino que de ser líderes, delegando, supervisando y midiendo los resultados que entregan. Siendo líderes, eso no es tan fácil, y eso es una de las primeras skills que tenemos que ir trabajando, porque no es tan fácil delegar. De hecho, yo personalmente en la universidad, cuando estaba con Jimena hace unos 58 años, yo era una de esas personas que me costaba mucho entregarle trabajo a otras personas cuando trabajábamos en grupo. Y esa habilidad de ordenar partes y entregársela a otra persona para que trabaje, eso entra a ser muy, muy importante. En el segundo lugar, necesitamos claridad, no solo eficiencia. En las cosas que le pedimos a un agente o a una persona para que nos ayude, la calidad del input define 100% la calidad de lo que obtenemos. Uno a veces en un ambiente de trabajo se acostumbra a trabajar con gente que congenia con uno y que entiende el estilo que uno tiene, y que no hay que explicarle mucho, cacha el tiro lo que uno necesita y lo hace. Con los agentes podemos lograr eso, pero no va a ser así desde el principio. Por eso es importante ir trabajando con ellos. Y de ahí, el tercer punto es de lo inmediato a la interacción. Yo lo que veo es que el principal problema o el principal roce que tienen las personas en general cuando trabajan con ChatGPT o cuando se meten, es que uno está acostumbrado a que si yo trabajo en un sistema y yo ingreso algo en un sistema, lo que me entrega el sistema es definitivo y es el resultado final. Con los agentes de inteligencia artificial no es así. Uno trabaja iterativamente con versiones y uno no debe esperar la perfección en la primera entrega. Si uno ya es un líder y está acostumbrado a trabajar con gente, con las personas pasa lo mismo. Si tú le pides algo, muchas veces
te lo entrega y tú luego pides correcciones y uno itera. Uno tiene que acostumbrarse a esperar, a trabajar de la misma manera con los agentes, con la diferencia que la gente, cada solicitud que tú lo haces, te la entrega en segundos o a lo más minutos, a comparación con trabajar con personas que te lo entregan horas o días. Luego pasamos de ser simplemente usuarios del sistema a ser entrenadores, porque nuestra responsabilidad es ir identificando los problemas que tienen las respuestas que te da, y ahí uno como líder tiene que saber darle feedback y mejorar el agente con cada interacción, porque los agentes pueden aprender de tu feedback, pero ese aprender hay que tratarlo con mucho cuidado porque eso no es algo automático. Uno tiene que saber de qué manera puede hacer que su agente aprenda, en el fondo, entregándole más información en los próximos llamados, en el fondo. Y el último cambio es saber de automatizar a potenciar, porque eso es lo principal, que los agentes no están aquí para reemplazar a las personas, los agentes están aquí para ayudarnos, para liberarnos tiempo y poder nosotros enfocarnos en las tareas donde nosotros aportamos nuestro juicio, nuestra empatía, el liderazgo, o sea, el poder de toma de decisiones, lo mantenemos y siempre lo vamos a mantener. Cada día antes de avanzar, yo solo quiero complementar que, en el fondo, cuando hablamos de somos líderes, ya, hasta la gente que hoy en día está en posiciones de liderazgo, en general, son muy pocos los roles que están permanentemente delegando. Ya, la gran mayoría de la gente tiene un porcentaje menor donde le delega a un equipo y gran parte de su día está ejecutando algún tipo de acción que depende de ellos. Entonces, al final, eso también va a cambiar y por eso lo de delegar que dice Daniel es tan importante. Y delegar no es fácil. Y lo segundo, de usuario al entrenador, es importante porque al final esto obviamente va a ir cambiando, pero hoy, como decía, nuestro cerebro está acostumbrado a que cuando yo trabajo con un sistema, lo que me da es. Entonces, una vez escucha gente que no, es que me desesperé porque ya estuve 2 horas y como que la sensación es que perdí el tiempo. ¿Por qué les adelanto esto? Porque efectivamente para los que entren y los que realmente quieran empezar a crear agentes o trabajar con agentes, delegar requiere paciencia, requiere pensar las cosas antes de hacer, no es solo llegar y dar instrucciones. Y por otro lado, requiere también esta capacidad de estar entregando feedback, actualizando para que efectivamente la gente sepa lo que tiene que hacer. Entonces, sí, estos agentes nos hablan como si fueran personas, pero funcionan de forma diferente y parte de lo que les vamos a enseñar con Daniel es dónde están esas diferencias para que efectivamente ustedes puedan sacar provecho. Porque sin duda nosotros creemos que es una herramienta que viene a cambiar las reglas del juego. Dale, Dani. Bueno, ahora, una vez que entendemos este cambio de mentalidad en la parte práctica de cómo crear un agente. Para yo crear un agente tengo que pensar, bueno, en las cuatro capas de trabajo que ya definimos. En el primero, ¿a quién estoy contratando y para qué? ¿Cuál es el rol que yo quiero que el agente cumpla? ¿Y qué tipo de tareas le voy a delegar? Según eso, tengo que averiguar si el modelo o el software que yo tengo acceso tiene las capacidades de hacer esas tareas. Y además está el famoso prompt. El famoso prompt, que en general, cuando uno crea un agente, tiene que saber especificar primero, por ejemplo, eres un asistente de recursos humanos que ayuda a algo. Uno tiene que, el core, el núcleo del prompt inicial que uno va a entregarle, hay que ordenarlo bien y uno puede ir iterando sobre eso también. Luego está la información que yo le voy a entregar, saber dónde está la información, en qué formato está y también saber si yo puedo compartir esa información según las políticas de seguridad de mi empresa. En la información que yo le entrego, por ejemplo, nosotros sabemos que un agente puede leer PDF, puede leer PPT o puede leer imágenes, pero puede que no sea la manera más eficiente entregarle imágenes o PPT. Y Jimé, sacaste la diapo de la presentación. Ay, perdón. Eh, entonces, entender dónde está esa data y cómo está esa data y si esa es la mejor manera de entregarle la data a la gente. Luego están las herramientas con las que el agente puede interactuar. La más famosa y la principal es, ¿puede el modelo que yo tengo interactuar con Internet, por ejemplo, para sacar información de Internet? ¿Quiero que pueda interactuar con Internet? Hay veces en que no, que eso es algo detrimente a los objetivos que yo quiero
Y bueno, y eso es lo que tengo que tener claro. Si va a entrar al correo, si puede ver planillas en el Drive que tenemos, etcétera. Bueno, y finalmente hay que revisar las normas y políticas de la organización sobre la manera en que yo puedo o definir esas normas dentro de la organización, sobre de qué manera vamos a trabajar. Este proceso no es algo técnico como está aquí, sino que es más bien de diseño. Tenemos que tener los parámetros, diseñar conceptualmente cómo queremos trabajar con nuestro colaborador digital, con nuestro nuevo asesor. Exacto. Y acá van a ver que cambia de paso a paso para crear agentes, ¿ya? Y acá ya cambiamos la palabra a trabajar. ¿Por qué? Porque una cosa, como dice Daniel, en la parte del diseño, lo hago, lo armo, tengo claro lo que quiero y después les vamos a mostrar ejemplos. Y lo segundo es, ok, ya, nos quedó claro cómo buscar, cómo contratar quizás a esta persona, cuáles son como las reglas de contratación, si lo queremos hacer la analogía. Ahora, ok, ¿qué significa trabajar con este nuevo perfil de colaborador? Claro, porque una vez que la gente está creado, empieza el trabajo de verdad, enseñarle y mejorar el desempeño. Aquí aplica el mismo paso a paso, pero con el foco de dar feedback, ir actualizando la información que tiene acceso para mejorar su performance o el formato de la información a la que tiene acceso. Igual que una persona del equipo, si no recibe más feedback, más contexto o retroalimentación, la gente también se va a quedar atrás en las cosas que necesito que haga. Trabajar con inteligencia artificial es una relación continua de aprendizaje. Cuanto más lo entrenes, mayor valor te va a devolver. Crear un agente, al crearlo es el punto de partida, pero trabajar con el agente, ahí es donde va la verdadera transformación. Y ahora Eh, vamos a ir pasando al primer ejemplo, ¿ya? Y Daniel, parte de lo que les va a mostrar, vamos a hacer un agente básico, ¿ya? Y lo vamos a hacer con GPT, pero acá lo que queremos, como la analogía es que es simplemente el ejemplo que estamos ocupando, ¿ya? Pero Daniel también lo que les va a mostrar es, así como hay ciertas reglas a tener en cuenta para poder contratar al mejor GTP para lo que yo necesito y que opere bien y tenga las herramientas que necesita para poder funcionar, también hay ciertas cosas que son diferentes de cara a cómo yo le entrego feedback, cómo yo lo actualizo y cómo yo mejoro su performance. Que de hecho en algunos casos son justamente lo opuesto a lo que uno haría con una persona. Pero como los agentes te hablan en lenguaje natural, uno tiende a trabajar con agentes o con estos modelos, como lo haría con una persona, y eso va es contrario al objetivo que queremos con el agente. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo, y ahora sí, Cami, necesito que Daniel, voy a dejar de compartir yo, necesito que Daniel pueda compartir pantalla. Ok, entonces voy a cambiar los permisos para que desaparezcan un momento, pero ya regresaré. Listo. sí, ¿Ya puedes compartir, Dani? ya, sí, ahí estoy compartiendo, creo. Ahí está mi pantalla con chatgpt.com. ¿Se ve Sí, bien? se ve perfecto. Ya, perfecto. Entonces, yo aquí quería mostrarles un ejemplo simple con, creo que es la plataforma más común, pero esto es similar sin importar la plataforma se ocupa en Gemini, Claude, cualquier otra cosa que tengan, Copilot. En general, uno tiene chats que puede ver ahí y en ChatGPT lo que le llaman proyectos. Proyectos son como mini agentes donde yo puedo seleccionar el modelo, conectar la información, conectarle herramientas y según las normas de seguridad que tengo definidas, trabajar con él. Por ejemplo, les voy a mostrar algunas cosas que yo ocupo de verdad. Por ejemplo, aquí tengo un modelo, yo aquí tengo un proyecto que es como un agente que tiene acceso a información que yo voy actualizando sobre toda la infraestructura y las políticas de seguridad que tiene Nala. Entonces, cuando me mandan un formulario, en vez de yo revisar las cosas una por uno, yo primero le puedo pedir a la gente que me lo revise y que se base sus respuestas en la información que yo ya le tengo cargada. Lo mismo, estos son puros archivos de texto. ¿Por qué son archivos de texto así de TXT? Porque ese es el formato más amigable para que un agente procese información. Pero como sabrán, por ejemplo, aquí tengo otro agente que tiene data
que nosotros que desarrollamos junto con Hackmetrics, que es un partner de Nala. Y aquí tengo muchos archivos PDF sobre todas las políticas y la gestión de nosotros que tenemos. Yo también puedo compartirle muchos PDF y también puede procesar PDF, puede procesar imágenes, puede procesar videos, de hecho, pero en esta interfaz de chatgpt.com creo que los videos no lo procesa bien porque OpenAI simplemente bloquea eso porque es muy costoso para ellos, pero los modelos pueden procesar todas esas cosas. Y yo quería partir por mostrándoles cómo crear un proyecto nuevo y cómo optimizarlo, cómo trabajar con él. Yo voy a ser un asesor de modas, por ejemplo, para hacer algo un poco más genérico, pero que es igualmente aplicable. Entonces, si yo hago un asesor de modas y yo quiero, le puse que ahí asesor de modas. Supongamos que yo quiero hacer un asesor de modas y yo quiero pedirle que me dé consejos de la moda, pero que tiene que ser de la moda aplicada según lo que nosotros trabajamos en mi empresa de moda, por ejemplo. ¿Ya? Lo más importante, cuando yo creo un proyecto o un agente o algo, en el caso de ChatGPT, acá arriba yo puedo apretar y yo pongo agregar instrucciones. Y este es como el prompt principal que define la personalidad o el rol que va a tener mi agente. Entonces, esto es lo más importante que tengo aquí. Y yo, por ejemplo, le voy a copiar y pegar una cosa. Le puse, tu trabajo es ser un asesor de imagen que sugiere combinaciones de atuendos a la moda. ¿Ya? Eso es su tarea principal y eso quedó guardado acá arriba en la función, el rol de mi agente. Sumamente general, y yo le digo, ¿qué puedo combinar con una chaqueta de jeans? Por ejemplo, ¿ya? Si yo le digo eso, el agente, con la información que tiene, con su rol de asesor de moda, me va a dar una respuesta bien genérica. Vamos a ver qué me da. Que muy probablemente no va a estar alineada con la moda de mi empresa, qué sé yo. Si es casual y diario, si es femenino chico, o sea, como les decía, me va a dar una respuesta muy general. Y en general, si yo no le, en ChatGPT o en los modelos, si yo no le doy algo específico, en general me da una respuesta muy larga, lateras, ¿ya? Que en el fondo termina siendo peor. ¿Qué puedo hacer yo entonces? Yo puedo ir a mi asesor de modas y aquí puedo agregar archivos. Y en los archivos, lo que voy a hacer yo es agregar, aquí tengo 4 imágenes de moda supongamos que esta es la imagen corporativa de mi empresa. En nuestra empresa o en nuestra agencia de modas, estos son atuendos que sirven para combinar. Esas imágenes yo se las pongo aquí y ahora, luego de que terminen de cargar estas imágenes, son los archivos que el agente va a tener para trabajar permanentemente. Este agente, el asesor de modas, bueno, esperemos a que terminen de cargar. Y ahora yo tengo que ir a modificarle las instrucciones. Si yo le vuelvo a preguntar, él quizá va a ver las imágenes y quizás se inspire en las imágenes, pero por honor al tiempo no lo voy a hacer de nuevo. Nuevamente me va a dar una respuesta muy genérica. Entonces lo que yo hago es editar las instrucciones y nuevamente por honor al tiempo, este proyecto yo ya lo creé. Esto que yo tengo, el proyecto 1 aquí, este realmente era un asesor de modas, donde yo hice algunos ejemplos que los vamos a ver. Este es mi asesor de modas original. Entonces, ¿qué hice yo? Yo le puse en las instrucciones, le edité las instrucciones y le dije, básate en las imágenes de ejemplo, o sea, en las imágenes del proyecto para darme tus recomendaciones. Y de ahí, cuando yo le digo, con esa instrucción, yo le dije esto y él me volvió a dar algo muy genérico. Y entonces yo ahí empecé una discusión con el agente y terminé pasándole la imagen que yo quería que hiciera de referencia. Y yo le pregunté al mismo agente, ¿cómo podría modificar tus instrucciones? Porque eso es muy buen ejercicio, pedirle a él que te ayude a modificar buenas instrucciones. Y me dijo, póneme estas instrucciones, que diga,
Todas las sugerencias de moda deben basarse exclusivamente en las combinaciones visibles, las imágenes del proyecto. Si el usuario consulta sobre cualquier cosa, me dijo, póneme esta instrucción. Y eso fue lo que yo hice. En el siguiente chat, le modifiqué y le puse esas y le pregunté qué tipo de gorro me queda mejor con una chaqueta de cuero negra. Si vemos aquí a nuestra modeloca, con chaqueta de cuero negra, lo que va es un beanie negro. Y me dice, según las imágenes de referencia del proyecto, la chaqueta de cuero negra combina con un gorro. Y luego lo mismo, y si me pongo unos lentes rosados con forma de flor, y aquí tenemos una imagen que tiene lente rosado, me dice el atuendo que debería tener esa imagen, pero parte diciéndome de acuerdo con las imágenes de referencia. No me gusta que me hable así, en realidad, porque es como, no sé, es raro. No quiero que ese sea el entregable. Entonces, yo nuevamente volví a editar las instrucciones y le puse acá abajo, importante. No debes mencionar que tus sugerencias son base a las imágenes de referencia en el proyecto. Simplemente da las recomendaciones que corresponden. Así yo le voy dando feedback. Y con ese feedback, en el tercer chat, yo le volví a preguntar qué tipo de gorro queda mejor con una chaqueta de cuero negra. El gorro que mejor combina con chaqueta de cuero negra, lana ajustado. De esa manera yo puedo ir mejorando la respuesta que me da el agente. Yendo el feedback como que se lo tengo que dar previo a yo pedirle nuevo. En general, empezar de nuevo con el feedback incluido es la mejor manera de hacer que esto funcione mejor. Y hay algo que no les voy a mostrar también, que estas respuestas se demoraron bastante en entregar. ¿Por qué se demoraron bastante? Porque yo al proyecto yo le cargué 4 fotos y antes de entregarme cada respuesta, el agente tuvo que ver las 4 fotos según las instrucciones para entregarme una referencia. Entonces yo por eso creé otro agente, le creé este agente que se llama Proyecto 2 y a este agente yo le dije en las instrucciones, le dije, tu trabajo es escribir el detalle de las prendas, o sea, para que me describiera imágenes, ¿ya? Y con esta instrucción que le digo, tu trabajo va a ser describir imágenes, yo le entregué esta foto y me dijo, esto es lo que esta persona está usando. Entonces, ¿por qué le muestro esto? Porque está el formato en que yo le entrego la información. Preprocesar las imágenes para que un agente automáticamente me ordene textual cuáles son la imagen corporativa que yo quiero, cuáles son las preferencias de moda de mi empresa, y luego yo ocupar este texto para entregárselo en archivos de TXT, como en el primer ejemplo que le mostré, es mucho más eficiente y las respuestas van a ser mucho más rápidas y es más fácil a mí de controlar. Y es más barato también, porque si es que yo voy a estar pagando por algún motivo por las respuestas que me da, procesar imágenes es mucho más caro que procesar texto, porque texto es lo más fácil. Pero luego, esto a mí no me sirve mucho así como está. Entonces, lo que yo hice es nuevamente, entendiendo a qué herramientas tiene acceso este robot, yo sé que estos agentes tienen acceso a una herramienta que le permite crear archivos que yo puedo descargar, archivos de texto. Entonces, de hecho, en este proyecto, yo le edité las instrucciones luego, que se las volví a editar, y le dije esto. Le dije, el output debe ser un archivo .txt que yo pueda descargar, que comience con estilo de imagen y luego la descripción. Dándole esas instrucciones, o sea, modificándole así las instrucciones, yo creé el segundo chat que yo simplemente le entregué la imagen y me dice, aquí tengo el archivo de texto con el nombre de la imagen y cuando y este archivo yo lo puedo descargar, abrirlo, ver que el detalle y luego ese archivo yo lo puedo ocupar para cargarlo aquí. En vez de las imágenes, cargo los archivos de texto. Quito la imagen o hago un proyecto nuevo y en vez de cargar imágenes que son pesadas y lentas de procesar, cargo los archivos de texto y tengo el mismo resultado. Jim, estás muteada, creo. Perdón, es que nos queda muy poco tiempo. Sí, por eso. Entonces, Hasta aquí lo voy a dejar con el ejemplo. Cami, necesito yo poder volver a presentar y Mafe, te voy a dar pronto la palabra, ¿ok? Porque solo les voy a dejar en la presentación el ejemplo que van a poder ver. Lo voy a pasar muy, muy rapidito, pero muchas gracias, Dani, por eso. Como les decíamos, la idea es que de acá se vayan con una guía que pueda funcionar. Entonces, bueno, Dani básicamente les mostró
en la realidad cómo uno puede hacer este paso a paso en una herramienta. Elegimos una en particular que es ChatGPT, que es muy conocida y que básicamente lo que les mostró se puede hacer en cualquiera de las otras, ¿ya? Y lo que les voy a dejar acá algo para que ustedes jueguen después. El use case es crear un agente de inteligencia artificial para diseñar un plan de desarrollo para un potencial sucesor. Es súper específico. Entonces, acá lo que ustedes van a ver en la diapositiva es, en la primera etapa, ok, ¿cuáles son las instrucciones para ese agente? ¿Ya? Y algunas, estos son simplemente ejemplos. Obviamente acá mi sugerencia es que ustedes lo hagan, le den más contexto y quizás la misma herramienta los va a ayudar a armar este prompt. Ya, pero al menos definir muy claramente quién eres, qué haces, cómo decides, cómo interactúas y qué límites tienes. Y ahí les pongo unos ejemplos. Lo segundo es, en la segunda etapa, que tiene que ver con definir la información que la gente necesita. Acá, ¿en qué información voy a entregar? La descripción del rol objetivo. Acá, por ejemplo, responsabilidades principales, no solo tareas, competencias técnicas y transversales, nivel de experiencia o exposición. Acá queremos hacer mucho énfasis en lo importante que es que la data esté estandarizada. Ya, se los comentamos porque nosotros ayudamos a empresas a este proceso, a este mismo proceso de identificar, y muchas veces la información está, pero no en un formato que pueda ser leído o usado por inteligencia artificial, el rol actual del potencial sucesor, el perfil de la persona, dónde estaría esa información y en qué formato, puedo usar esa información. Entonces, en este paso 2, yo lo que les sugiero es que, así como en el primero, esto les puede servir como un ejemplo para crear esta instrucción, es el paso 1. El segundo paso acá le pusimos 1, 2 y 3, porque la idea es que ustedes literalmente vayan respondiendo estas preguntas en base a la gente que ustedes quieran hacer. Esta es la etapa de diseño. Después, de nuevo, un checklist 1, 2 y 3 de con qué herramientas debería interactuar esta gente que estamos creando. Y acá les vamos dando este ejemplo de cómo podría ser con el de plan de sucesión. Y por último, ¿qué normas existen en mi organización respecto al trabajo con IA? Si ustedes hacen este paso a paso, 1, 2, 3, 4, esta es la etapa de diseño. ¿Ya? Y la etapa de diseño a ustedes les va a permitir rápidamente entender qué necesitan para efectivamente poder no solo crear el agente, sino que entregarle la información que necesita y tenerlo con las funcionalidades que necesita. ¿Ya? Piénsenlo como reclutar. Ustedes necesitan la descripción de la persona a la que van a buscar, necesitan tener claro qué le van a tener que ustedes entregar desde el punto de vista de su puesto de trabajo, herramientas, información, para que puedan hacer ese trabajo. Y por otro lado, le tienen que dar acceso a ciertas herramientas. Y además, esa persona se tiene que mover dentro de ciertos protocolos, entendiendo que, como nos decía Daniel, los modelos de inteligencia artificial son diferentes a las personas en muchas cosas. Entonces, ahora vamos a ir a otro caso de uso, que tiene que ver más con lo que hacemos en Nala. ¿Ok? Entonces, nosotros les decíamos que así como viene todo un desafío de cara a cómo la inteligencia artificial está impactando el cómo trabajamos, el cómo hacemos nuestros entregables en el día a día, también está cambiando la forma en la que los equipos se están estructurando. Entonces, acá lo que ustedes están viendo son cajitas que llevan ciertos procesos. Y estas cajitas responden a muchos de los módulos o funcionalidades que hoy en día tiene nuestro sistema Nala. ¿Ya? Y lo que Nala te permite hoy es, en un solo lugar, no solo poder setear y customizar, sino que gestionar estos procesos, lanzarlo, traer la data, tener en tiempo real el reporte, y se van actualizando y se van cruzando de forma automatizada. Entonces, la gracia que tiene una plataforma como Nala es que permite para distintas cajitas gestionar, analizar, reportar, monitorear, y ya a nivel de stakeholders, tomando un rol cada vez más relevante en guiar, aconsejar y alertar. Y teniendo la capacidad de saber si está hablando con alguien del C-Level, si está hablando con alguien de HR, si está hablando con un líder, y eso es un poco la potencialidad. Y obviamente hay miles de cajitas más. Entonces, nuestra mirada desde Nala es poder ser justamente ese partner que permita no solo gestionar, analizar, reportar y monitorear distintos procesos, sino que a la vez poder ser un partner con distintos stakeholders y ayudarlos a tomar mejores decisiones. Entonces, lo que les vamos a mostrar ahora es un segundo use case de cómo con tecnología podemos llevar esta parte de la gestión del talento al siguiente nivel. Y, de nuevo, muy rápido acá, les voy a mostrar esto muy parecido a lo que vimos la vez pasada. Cuando nosotros pensamos en cómo Nala iba a ayudar a gestionar de mejor forma los planes de sucesión, el primer análisis que hicimos fue tratar de entender qué era lo que se hacía hoy. ¿Ya? Y con esta misma metodología del Keep, Handoff, Retire y Create, entendiendo lo que está hoy, identificar los principales dolores y ver con inteligencia artificial cómo podemos ayudar a que nuestros clientes a través de Nala puedan evolucionar hacia un proceso que es distinto, hacia un proceso donde pasamos de, en el fondo, simplemente casi tener solo los cuadros, pero no hay planes, donde de alguna forma la información está siempre al día y es mucho más
dinámica, donde se eliminan los reportes estáticos y donde el foco se pasa de documentar a estar permanentemente actuando, y donde la inteligencia artificial también tiene un rol clave en generar, en sugerir planes, en identificar roles con alto impacto, en también ir generando nuevos roles a raíz de ya todo lo que se va a poder hacer para los equipos que trabajen en estos temas. Entonces, con esto en mente, le doy la palabra a Mafe para que en breve, y les pido perdón porque nos queda poquito tiempo, les muestre, les doy como una mirada de cómo en Nala hoy estamos efectivamente ayudando a nuestros clientes a pasar de esto, que ustedes ven que es el hoy de cómo se hace la gestión de plan de sucesiones, a cómo nos imaginamos que puede ser con inteligencia artificial, que obviamente permite que el proceso sea mucho más masivo, que no sea solo puerta cerrada, que sea mucho más dinámico y por supuesto que sea mucho más potenciado por la data y la información, y donde se le entrega mucho poder a los líderes y a los colaboradores a la hora de gestionar estos planes de sucesión. Así que, Mafe, ahora te voy a dar la palabra a ti. Voy a dejar de compartir y, Cami, quítame a mí el acceso para poder compartir y que se sume Mafe. Mafe. Mafe, ya te vemos y puedes compartir pantalla. Ahora lo veo, se demoraba un poquito mientras iba cogiéndolo, pero acá estoy. Bueno, pues voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo en 6 minutos, esto es como tiempo récord. Pero con todo lo que están viendo ahorita, realmente nuestro mayor esfuerzo en Nala ha sido el desafío de cómo ayudamos a tener la mayor cantidad de data para ayudarlos a escribir esos planes de sucesión. Porque esta semana que hemos estado reflexionando con Jiménez, realmente, ¿cuál es el dolor de este proceso? Y es que muchas veces nosotros le decimos al líder, tú eres el responsable del desarrollo de carrera de la persona también, si dijiste que tiene que crecer a esto, cómo le ayudas, todo. Por eso le estamos pidiendo a un gerente de ventas que desarrollen algo en su capacidad de recibir feedback. Y pues él no es psicólogo, no es coach, no es... Sí, y de pronto ha sido un excelente vendedor toda su vida y sabe un poco inspirar personas y sabe un poco, pero tampoco es que pueda hacer magia y saber cómo desarrollar todas las habilidades en otro ser humano. Entonces, cada vez más nosotros vemos que el desafío más grande es poder ayudar a ese líder a escribir como tal esos planes de sucesión, y después que sea algo vivo que se pueda ir monitoreando obviamente en un sistema, y además ayuda porque, pues, para que no se nos olvide, para que genere recordatorios, para que sepamos lo que tengamos que hacer y hagamos el seguimiento. Entonces, antes de entrar en planes de sucesión, les digo un poco porque en Nala hemos venido construyendo cosas que yo antes nunca pensé hacer, pero yo en mi carrera profesional, si ustedes, hay algo que yo odiaba, y yo creo que muchos acá me van a entender, eran las descripciones de cargo. No saben el tedio que me mandaron una vez a Brasil, y mi primer trabajo en ese año fue hacer las descripciones de cargo con mi portugués más básico, hablando más o menos como un chimpancé. Lo logré, y creo que lo único que sirvió de ese proyecto fue que terminé en menos de 2 meses hablando portugués perfecto, pero además de eso creo que no se le dio ningún uso. De pronto cada vez que el de compliance pedía algo, mandarle la descripción de cargo, pero no lo usábamos. Pero hoy en día con inteligencia artificial, de verdad que tener descripciones de cargo, si yo tengo un lugar donde puedo tener todos mis cargos, donde puedo tener estas descripciones ya hechas, donde tenga la data de qué es lo que hace ese cargo, además de tener qué hace ese cargo, poder tener cuáles son las habilidades que se requieren para ese cargo, todo en un formato en el que yo, o sea, de verdad le estoy dando data de, mire, si yo le estoy diciendo que esta persona tiene que tener esta habilidad en este nivel, significa esto, y superar esa habilidad es esto, y tener la bajita es esto, todo eso es esa data organizada, con contexto, con todo, que nos ayuda a crear los agentes. Y por eso es tan importante cuando uno dice, tengamos una descripción de cargo, tengamos una cosa de habilidades, pero ¿para usarlo ¿para qué? Para que el día que yo diga, ok, tengo gente increíble en mi equipo, por ejemplo, yo siempre voy a usar a Bruno porque Bruno es increíble en nuestro demo. Yo tengo a Bruno, que es una persona que en sus metas me está entregando todo, que en su Ninebox me muestra que es alguien súper sólido, que me ha entregado resultados, que tiene el potencial, que lo veo como sucesor de otra posición, porque creo que puede estar listo para otras posiciones el día de mañana. De hecho, para muchas, le voy a quitar alguna, ya se ve exagerado. Puedo decir, ok, si yo quiero seguir desarrollando a Bruno para este cargo de onboarding manager, ¿qué habilidades tiene hoy Bruno?
Entonces, hoy Bruno, para su cargo de Sales Controller, tiene estas habilidades, así las tiene desarrolladas. Pero si yo dijera, ok, lo voy a pasar para el cargo de Onboarding Manager, ¿qué otras habilidades tiene que tener, que son estas nuevas en las qué otras habilidades tiene que tener y cómo se las desarrollo? Y acá es cuando yo ya empiezo a crear acuerdos de desarrollo para esto. Lo primero que haría es medirle esas habilidades para ese nuevo cargo y no solamente el cargo actual. Y lo segundo, después de saber que si hay alguna habilidad que tiene pues menos desarrollada o algo, que yo realmente pueda ir a crearle planes de desarrollo asociados a esas habilidades y que la misma plataforma me dé una guía para esto. Esperen que se abre en otra pestaña y ustedes ya no me están viendo. Compartir. Entonces, cuando yo voy al plan de desarrollo de Bruno, la idea es que yo pueda tener acá planes de desarrollo que si yo le dije va a ser para Onboarding Manager y va a ser para la habilidad, yo que sé, calidad de toma de decisiones, que nos ayude acá a esa gente a darle un primer bocejo de cuál es ese plan que va a hacer la persona, y de esa forma el líder no tiene que hacer todo el trabajo de, pucha, no sé, de dónde, cómo mejoró esto. Sé que no toma buenas decisiones, sé que lo tiene que tener para ese cargo porque es un cargo súper relevante, pero como líder no tengo ni idea cómo se desarrolla. Con toda la data que tenemos atrás, sí podemos construir una gente que nos diga cómo desarrollar esto, o por lo menos que empiece a traer las pautas para que el líder pueda poner estos planes y empezar a hacer un seguimiento ya cuando está en la persona de que si va cumpliendo con cada una de estas cosas, qué tanto se va acercando a estar preparado o no para esa posición de onboarding manager. Y esta fue mi versión más flash. No sé. Perdón. Miren, a ver, conectándolo un poco con lo que decía Daniel, al final nosotros el valor que vemos a estas herramientas tiene que ver con que, como veíamos, un primer paso tiene que ser, o sea, cuando uno tiene claro lo que necesita de la gente o de la tecnología, y uno logra tener la data organizada en un formato, y por eso Mafe pasó de odiar las descripciones de cargo a ser la promotora número 1, es porque hoy muchos de los procesos que tradicionalmente se han llevado desde capital humano eran tediosos, manuales, y costaba mucho conectarlo con algo que tuviera impacto en el negocio, ¿ya? Hoy estamos en una nueva era, hay nuevas herramientas, entonces, claro, si nosotros hace tiempo hubiéramos dicho, no pierdan tiempo en eso, ahora es como, mira, tenemos que invertir el tiempo. ¿Por qué? Porque es la base para que los modelos se puedan entrenar y efectivamente puedan tener esa potencialidad. Y cuando estamos hablando de temas de sucesión, y ustedes van a ver ahí en las diapositivas que les vamos a compartir, cuando pensamos en qué información le tengo que dar al modelo o a la gente para que me pueda ayudar, esa información que mencionaba Mafe es clara. Entonces, tenerla en un lugar organizado se genera mucho valor. Y por otro lado, la escala. Yo siempre quiero hablar de la escala. Estamos acostumbrados a que muchos de estos procesos pasen en niveles muy superiores, en grupos muy acotados, y hoy en día las empresas necesitan ser capaces de mapear y de planificar a mucho mayor escala. Sin tecnología eso es muy difícil. Y sobre todo en un contexto donde las empresas están parando las contrataciones. Entonces, al final, la invitación acá es a motivarse con esto. Obviamente, el que quiera hablar con nosotros, encantado revisamos desde temas que vimos en la presentación y que puedan tener dudas, hasta quizás en qué están ustedes y cómo nosotros los podríamos ayudar justamente a ir organizando estos materiales iniciales, y quizás acompañarlos en este proceso de transformación. Y bueno, y si lo que hoy en día tienen ustedes es el desafío con los talent reviews y planes de sucesión, encantado obviamente de mostrarles cómo desde NALA el equipo y el software los podría apoyar para iniciar ese camino. Esta es la última sesión de nuestro Learning Path. Todos los que han estado en las 4 sesiones van a recibir su certificado, así que los felicitamos. Y estas sesiones van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube. Probablemente las vamos a tener que actualizar en un par de meses porque todo esto va cambiando muy rápido. Pero para los que no vieron las otras sesiones, les recomendamos ver los componentes de inteligencia artificial, los use case que tenemos en cada una de las sesiones, y quedan todos cordialmente invitados a que sigamos en contacto y a agendar una llamada 1 a 1 si alguno quiere que vayamos conversando algo más particular de el desafío que están teniendo en su organización. Que vaya todo muy bien. Chao, chao.